Hola gente, muy buenas a todos, acá Gianluca en un nuevo video y en este caso vamos a ver un mini revisado entre comillas, y digo mini porque mucho revisado no le puedo hacer a este teléfono porque lo voy a tener por unas horas y nada más, así que va a ser un primeras impresiones, unboxing, porque obviamente vamos a ver cómo viene en caja, por más que no haya mucho que ver, pero vamos a probarlo, vamos a verlo, vamos a ver las nuevas características que tienen, ya que tengo yo acá mi S25 Ultra y acá tengo el S26 Ultra, que es justamente el teléfono que le sigue literalmente. Vamos a ver qué tanto cambia, pero eso lo vamos a ver específico en otro video, las diferencias de uno sobre el otro. Sí que vamos a nombrar las cosas nuevas detrás de este teléfono, que en sí es la diferencia con el S25, pero bueno, hay cosas muy interesantes que están muy buenas. Sí, hay que ver si vale la pena pasarse de 25 a 26, que eso vamos a tratar en ese video, pero bueno, vamos a contar un poco todo lo que viene en este teléfono. Antes de todo esto, obviamente vamos a ver cómo viene en caja, para que vean cómo sería el unboxing de este teléfono. Así que bueno, veamos esos detalles, así seguimos con el mini revisado de este teléfono. Como primer cosa vemos la caja. Tapé la etiqueta del precio, pero no por el precio en sí, sino porque tenía datos del teléfono. Vemos que el modelo es de 12 GB de memoria RAM y de 512 de almacenamiento. El color es de Cobalt Violet. Abrimos la caja y vemos este hermoso teléfono. Pero lo primero que vamos a hacer es sacar la caja que viene por dentro. Y de paso sacamos lo que tiene en el interior. Vemos la herramienta para quitar la bandeja SIM, manuales, el cable USB-C a USB-C y literalmente viene solamente eso. Así que volvemos al teléfono. Este color me encanta, es un violeta azulado que queda muy lindo. Vemos a detalle el módulo de cámaras y podemos apreciar cómo sobresale. En este momento es hora de verlo físicamente. Primero le sacamos el film de la pantalla y lo encendemos. Por el lateral derecho vemos el botón de bloqueo y de subir y bajar volumen. Por debajo tenemos la bandeja SIM, micrófono USB-C, parlante altavoz y al final el S Pen de siempre, que en este caso le redondearon la punta para que copie la curva del teléfono. También como dato, no entra si lo queremos poner del lado contrario, que sí que en otros modelos de Note había pasado que se trababa. Por el otro lado no hay nada de nada y por arriba solamente los micrófonos de cancelación de sonido. Así que apreciamos este diseño con parte trasera de vidrio y laterales de aluminio. La verdad es que se ve muy bien. Algo que yo quería probar es la pantalla de privacidad, que como ven funciona muy bien. Y ojo, funciona bien en todos sus modos. Podemos activar el básico y luego el de máxima protección y hasta usarlo por aplicación. Y luego probamos un poco la aplicación de cámara, que acá tenemos los ajustes de siempre, nada de otro mundo, tenemos hasta todos los modos, siempre fue una aplicación súper completa hasta en modelos más básicos. Bueno, ahí habrán visto el unboxing de este teléfono y lo habrán visto de parte física, que bueno, es muy similar al 25 Ultra, tiene sus diferencias. Este color en específico me parece hermoso, es un violeta tirando a celeste. Yo el mío es como también un celestito, pero es más claro, pero este me encantó la verdad. Al tacto súper lindo, la verdad que no se siente pesado para nada y eso que es un modelo Ultra, así que a primera instancia, a primera impresión me gustó muchísimo. Se nota lo premium, se nota lo lindo que es, el diseño sigue muy la línea de lo que ya viene haciendo Samsung, así que bueno, sí que las esquinas las redondearon un poquito más, pero fuera de eso son muy parecidos y la verdad me pareció muy lindo. Vamos a comentar un poco las características importantes de este teléfono, de este nuevo buque insignia de Samsung. A ver, lo que más se vio en redes, lo que más se mostró fue el tema de la pantalla antiespías. No deja de ser una pantalla común y corriente como todos, pero en vez de tener ese protector de pantalla que impide que veamos de un lateral, lo tiene incorporado en la pantalla. Sí que esto le baja un chiquitín le baja la calidad de la pantalla. Igualmente vos lo ves así, lo ve cualquier persona y notamos que la pantalla es espectacular. No es que tengo el 25 Ultra y el 26 y noto la diferencia. La verdad que no es que es algo que se note de manera instante o que diga, qué mal que se ve. No, para nada, se ve súper bien, pero sí que es un poquito inferior, pero justamente después la tecnología es diferente del tipo de pantalla, lo cual logra que podamos hacer ese efecto, logramos que podamos tener esta característica para hacer el antiespía. Como ya estuve usando este teléfono, que es de mi amigo Nicolás, que le mando un saludo, que gracias por habérmelo prestado, lo tiene recién instalado, hace poco, lo está usando hace unos días y ya tiene configurado esto del display antiespías, así que estarán viendo en pantalla que justo le llegó una llamada y la llamada se le pone en negro porque es de WhatsApp la llamada. Él tiene puesto que cuando abre WhatsApp se pone literalmente en modo espía, así que
hay dos modos de espía. Hay uno más sutil, que están viendo en pantalla, que se llega a ver un poquito más, pero después tenemos el modo de protección que se llama máxima protección de privacidad, que ese es como que pone la pantalla más gris. Obviamente se ve menos, no se ve tan bien, la verdad, pero eso sí que ya movemos un poco y no se ve nada, no se ve literalmente nada. Es para verlo bien de enfrente, o sea, yo lo tengo ahí de frente, lo giro este poco y ahí ya casi no se lee. Vean que no lo estoy girando mucho, ahí ya no se ve nada, para que se hagan una idea. Así que, ¿funciona? Sí, funciona, y funciona muy bien. Tanto con notificaciones, con aplicaciones, la verdad es súper útil. Por ahí, la aplicación del banco, queremos desbloquear, poner nuestro usuario y no queremos que se vea, para eso está espectacular. Además, como les digo, es selectivo para notificaciones, para aplicaciones, no es que, obviamente lo podemos poner todo el tiempo, pero sí, hay veces que queremos mirar, por ejemplo, Instagram, que si usamos este modo baja la calidad y las imágenes no se ven tan lindas. Bueno, obviamente eso es lo bueno, que puede elegir la aplicación. Luego en el apartado de fotografía vamos a seguir viendo esta cámara cuádruple que siempre funcionó súper bien. Sí que a diferencia de otros modelos tiene un poquito menos de telefoto. O sea, el S24 yo tenía antes del 25, hablando del Ultra, tenía más telefoto. Y ahora bueno, el 26 sigue más o menos esa línea con un poquito menos de telefoto, pero sigue funcionando muy bien. El sensor principal de 200 megapíxeles tiene una apertura inferior, lo cual hace que capture mejor la luz y el modo noche salga mucho mejor. Así que bueno, eso es algo a testear, porque no lo puedo testear porque la verdad es que no tengo mucho tiempo para probarlo, pero bueno, es algo para que también lo tengan en cuenta. ¿Le va a hacer un cambio abismal? La verdad que no, pero ahí está. Otra de sus características, hablando del tema de cámaras, que esto es más de la aplicación, es algo de software, que la verdad también se vio mucho en redes cuando salió este teléfono, es que tiene el Horizon Lock o el horizonte bloqueado, como quieran decirle, que es esta opción que si vemos aquí arriba, estamos grabando pantalla, tenemos la estabilización común y corriente, pero también tenemos bloqueo del horizonte. Esto obviamente cuando grabamos, vean que sin grabar ya lo bloquea. Vean que estoy girando el teléfono, como que, bueno, ahí elige el horizonte, depende de cómo tengamos el teléfono. Pero vamos a poner el por uno, vamos a poner a grabar y ahí ya eligió el horizonte en vertical. Y si sigo girando, yo en pantalla veía que seguía girando, pero a ver en el video... en el video no se nota en ningún momento que gira. Esto es espectacular. O sea, nunca lo había probado, me parece muy bueno. Les vuelvo a grabar lo que les decía. Yo estoy filmando ahí, yo veo que está girando porque no es que lo que estoy mirando coincide con lo que después está el video. Yo ahí lo veo, el video lo veo de cabeza, básicamente. Doy la vuelta, listo, perfecto. Lo están viendo en pantalla. Lo pauso, voy al video. Cuando le doy play en cámara en el video, nunca giró. No, es espectacular. Y yo giré el teléfono por completo. Como ven, esto funciona solamente para la cámara trasera porque obviamente estoy en video, por más que lo baje a Full HD 30, HD 30, no tenemos este modo de estabilización, así que no lo tenemos para nada. Lo volvemos a dar vuelta y sí lo tenemos acá. Ahí le vamos a poner por 2, también vamos a grabar. Ahí ven, como ven, yo estoy girando el teléfono, yo veo que gira, perfecto. Ahí está, bueno, me recontra fui de la cámara, pero vamos a ver cómo se ve. Y ahí yo estuve girando, obviamente me voy del centro en sí, porque no es fácil girarlo. Y no, la verdad nunca se movió. Esto está buenísimo, muy bueno. Por ahí para, qué sé yo, son casos muy peculiares que vamos a utilizar esto, no lo vamos a usar siempre, pero ahí está. Y es muy interesante, qué sé yo. Si estamos grabando con un estabilizador y no queremos que se nos vaya y quede siempre el horizonte, o por ahí justo estamos grabando en una playa y vamos caminando y por ahí vamos haciendo así, bueno, esto queda siempre súper estable. Así que es básicamente tener un gimbal en la mano. Eso posta, me pareció muy interesante. Ojalá que pueda llegar al S25 Ultra porque me gustaría tenerlo. Así que por ahora está en el 26, es uno de sus valores agregados. A nivel de construcción sigue siendo la parte trasera de vidrio, pero la parte de titanio la abandonaron. Básicamente mi S25 Ultra es de titanio y este S26 Ultra volvieron al aluminio. Lo mismo que hizo Apple. Apple por ahí, como es todo aluminio, es entendible que, bueno, sirve la carcasa para disipar. Me imagino que en esto sería algo similar en el tema de los bordes, pero la parte trasera es de vidrio, así que no es que estaría disipando por ahí. Pero bueno, obviamente que el titanio para mí es más resistente, se marca y se cacha menos que el aluminio, pero bueno, es por temas de disipación. Yo lo toco acá arriba y se nota un poquito más calentito que por la parte de abajo, así que yo estoy seguro que debe ser por eso. Tema del S-Pen sigue siendo lo mismo que siempre. Ahora sí copia bien la curvita del teléfono. Lo estarán viendo ahí en pantalla. Parece ser, a ver si es más largo al 25 Ultra. Como yo nunca lo uso, la verdad, desde que le sacaron las funciones de poder sacar la foto de lejos y todo eso, que le sacaron el Bluetooth, literalmente no lo usé más. Pero bueno, no, igual de largo, nada más que un poquito más finito. Así que nada, el botoncito acá sigue la curvita del teléfono. Así que eso no es nada más que eso.
¿Está bueno? Sí, yo desde que lo compré no lo usé. O sea, he hecho algún que otro dibujo, pero no lo utilizaba tanto como antes, que lo usaba para mando de distancia. Ahora ya no lo uso para eso. A nivel potencia, este teléfono trae el Snapdragon 8 Elite versión 5, que en el mío es la versión 4. Está tuneado para Galaxy para que saque un poco más de rendimiento en esos teléfonos. Así que a nivel potencia no se van a quedar corto para nada. Yo tengo una versión inferior y lo uso muchísimo hasta renderizo, todo por el tema de exportar videos y ni un problema, anda súper bien. Para los pocos juegos que he jugado funciona súper bien, así que en ese sentido problemas no va a tener seguro. A ver, es un tope gama, es esperable que así funcione. Algo que mejoró también Samsung es el tema de carga, que carga hasta 60 vatios. Esto nos permite cargar en 30 minutos hasta el 75%, o sea, del 0% al 75% en media hora. Obviamente con los 60 vatios al mango, super carga rápida 2.0 y bueno, carga mucho más rápido. Eso está bastante interesante porque antes no es que carga lento, para nada, para mí carga bastante rápido, pero que tengamos esa mejora que antes por ahí nos faltaba, me parece bien que lo esté incluyendo este teléfono. También como característica de IA, tiene una función este Samsung que se llama Now Nudge, que analiza lo que vamos haciendo en pantalla para sugerirte acciones. Por ejemplo, estás hablando con el médico o con justamente un asistente, lo que sea, que sabes que estás hablando, que tenés una cita tanto al doctor, a la peluquería, donde sea, y ya detecta lo que estás hablando y te recomienda básicamente ponerlo en tu calendario sin tener que ir vos a mano y ponerlo. Bueno, es como que detecta un poco lo que estás haciendo. Puede ser invasivo, como no. Imagino que correrá un poco de manera local por el tema de privacidad, pero bueno, tenemos esta función que justamente analiza lo que hacemos nosotros para recomendar acciones. Así que me parece interesante, no lo probé para nada, pero les estoy contando que viene incluido en este teléfono. Lo que vamos a hacer ahora es comentar un poco más a detalle la característica de este teléfono a nivel técnicas, obviamente, y vamos a comenzar por la pantalla. Es de 6,9 pulgadas LTPO AMOLED con una resolución QHD+, que alcanza un brillo máximo de 2600 nits, así que bajo del sol vamos a estar súper bien. También la tasa de refresco es hasta 120 Hz y arranca desde 1 Hz, así que sí, es tasa variable para ahorrar baterías cuando no necesitamos básicamente. Lo recubre un vidrio frontal Corning Gorilla Glass Armor 2, que tiene este sistema antirreflejo que cuando estás bajo de la luz o del sol se notan menos los reflejos y bueno, hace que se vea mucho mejor. Ya lo vimos en el 25 Ultra, que es el Armor 1, que ya de por sí funciona muy bien y se ve espectacular. Este modelo en específico es de 12 GB de memoria RAM y de almacenamiento de 512. De almacenamiento viene hasta versiones de 1 TB y tengo entendido que hay mercados de que tiene hasta 16 GB de memoria RAM. En mi teléfono también tengo 12 de RAM y nunca me he quedado corto, está muy bien optimizado, así que funciona muy bien, no va a tener ningún problema. Batería, seguimos manteniendo 5000 mAh hace no sé cuántos modelos, así que lo que es capacidad es lo mismo, pero como normalmente los procesadores como este Snapdragon van mejorando, es de 3 nanómetros, no consume tanto, así que por más que tengamos la misma capacidad de batería que otros modelos, sí que va mejorando la eficiencia en cada uno que va saliendo, entonces en teoría tiene que gastar menos batería, obviamente. Esperemos que más adelante puedan meter en un cuerpo similar más capacidad para que dure mucho más la batería, así que a mí me dura bastante bien y es más, mi amigo me decía que le dura bastante bien la batería, pero nunca está de más tener mayor autonomía. Como le decía, el aparato de cámaras, tenemos 4 cámaras, la principal de 200 megapíxeles, tenemos la gran angular de 50 megapíxeles, 2 teleobjetivos, que uno es de 10 megapíxeles y uno de 50. Uno es el zoom óptico por 3 y uno por 5, por eso tenemos 2. La cámara frontal es de 12 megapíxeles y podemos grabar hasta en 4K 120 y en 8K 30 fotogramas por segundo. La verdad que las capacidades de video son espectaculares. Tiene el modo Pro profesional, que podemos manejar la cámara como queremos, y el Expert RAW, que es para también fotos profesionales, así que está genial que incluya todo esto y podemos exprimir mucho más la capacidad de este teléfono. Obviamente graba en log, en HDR, o sea, el perfil logarítmico ya lo traía el S25 Ultra y es para, obviamente, poder hacer una corrección de color mucho más profundo y que, bueno, tener esos colores que cada uno desea en la edición. Obviamente que ya cuentan con Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, el último USB-C, que es 3.2. A nivel prestaciones me parece que está excelente. Ya de por sí viene con Android 16 y el One UI 8.5 y Samsung promete 7 años de actualizaciones, tanto con todos los modelos que fueron sacando. Ya hace varios modelos que están prometiendo estos 7 años de actualizaciones, así que por 7 años tenemos Android nuevo totalmente en estos teléfonos, así que van a durar mucho a nivel software. Obviamente, como todos los Samsung, son sumergibles, 1,5 metros por media hora, ya que es IP68. Esto también ya lo traen hace muchos modelos, creo que arrancó en el S6, estamos en el S26 Ultra, así que esto por suerte lo mantuvieron
siempre y funciona muy bien. Así que bueno, gente, ¿qué más contarles de este teléfono? La verdad no tengo mucha más información o muchas más cosas que darles porque no tengo manera de seguirlo probando ya. En breve lo tengo que devolver, así que no puedo hacer mucho más de lo que les comenté. Sí que es un teléfono hermoso, sí que lo van a poder exprimir sin problemas si se lo llegan a comprar. Si tienen un S25 Ultra, vean el siguiente video donde muestro la comparativa, si vale la pena o no. Esto sí ya lo podemos debatir mucho más, así que esperen ese video, pero si se lo llegan a comprar es un telefonazo, para mí vale la pena 100%, así que bueno, veamos si vale la pena compararlo con el S25 Ultra. Así que bueno, gente, dejo el link del producto en la descripción por si lo quieren chequear un poco más de detalle. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.